Ok, listo. Buenas tardes, hoy los viajes a la luz. Tenemos un compartir de nuestra compañera Maribel. Este es un tema que tenemos una gran inquietud las dos de abordarlo aquí en el grupo y pues es un tema que se trata de la convicción espiritual y el sentido del ser. Eh, Siéntanse en la confianza, chicas. Ahorita pues vamos a compartir este tema, pero si cualquier cosa que ustedes quieran compartir acerca de nuestro sentir, de cómo nos sentimos, si algo queremos compartir de alguna señal de nuestros hijos, algo que nos inquiete y queramos compartir dentro del grupo, pues siéntanse en la confianza. También les damos la cordial invitación para quien guste hacer una meditación, que son los viajes a la luz, lunes, miércoles y viernes. Saben que este grupo es sin ningún costo y pues todo es para un mayor bien para todas y retroalimentarnos. Mari, te doy la bienvenida. Como les digo, este es un tema maravilloso que para mí, sin darme cuenta, lo hemos ido abordando de a poquito Mari y yo, y creo que cada una de ustedes también lo ha vivido. Este es un tema que si ustedes también quieren participar, pueden abrir el micrófono. Te doy la palabra, Mari. Gracias, amiguita. Bueno, pues bienvenidas a todas. El tema que estamos abordando es sobre la cosmovisión. Es una palabra que es muy amplia, que abarca todo y tantas cuestiones, aspectos, visiones, ¿no? Que como su nombre dice, cosmos en griego significa universo o mundo y visión, pues viene de ver. Entonces aquí es la visión o concepto que yo tengo del mundo, ya sea de esta representación mental, espiritual, material, que voy formando sobre esta realidad que vivo a través de las culturas, las diferentes culturas, y también de mis creencias, ¿no? De cómo voy integrando estas creencias, estas perspectivas, nociones, imágenes y conceptos. Entonces aquí podemos ver que todo se va entrelazando, se va uniendo, se va tejiendo, y por eso me gustaría preguntarles a todas las que están aquí haciéndonos pues esta compañía y esta charla, que la nutramos entre todas. Creo que es un tema muy interesante y que todas tenemos una noción, un pequeño atisbo de qué es la cosmovisión. Esta determinada cosmovisión que tengamos va a corresponder a un tiempo y a un espacio determinados o específicos. En este caso nosotros nos encontramos en tiempos modernos, en tiempos en donde están en desuso muchísimas cosas que hacían nuestros ancestros, o a lo mejor no nuestros ancestros, ¿no? Porque de donde yo provengo, una familia de campo por mis dos padres, en un pueblo que se llama Otumba, que está muy cerquita de las pirámides de Teotihuacán. Bueno, pues mis papás ya tampoco vienen con una cosmovisión que les haya heredado, que les haya inculcado tradiciones, usos y costumbres. Pero sus papás sí pudieron tener estos manejos que se tenía con la tierra, ¿no? Pues, como un ejemplo puede ser que en aquellos tiempos de los ancestros de nuestros, ahora sí que los abuelos de nuestros papás, ellos se guiaban por las estrellas, sabían hacia dónde se dirigía el viento, ¿no? Sabían la forma en la que se podía curar a las personas con la medicina de la herbolaria, ¿no? No solamente lo que ahora está de moda, esto que ya es una moda, que ya es la parte de nuestra nueva cosmovisión, porque estamos en tiempos en donde hay
económicamente, en modernización, en tecnología, hay mucho de todo, ¿no? Pero en lo interno, en los valores, en el ser, qué es lo que realmente nos vamos a llevar, en el ser, en la esencia del ser, se carece mucho de un verdadero conocimiento. Entonces, por eso me causó interés saber cuál es la opinión de todas ustedes y llegar a algo un poco más profundo. ¿A qué cosmovisión le vamos a heredar a nuestras siguientes generaciones? Como les decía, ahora las medicinas ancestrales, que son plantas de poder como el peyote, los niños santos, que son estos honguitos maravillosos que te ayudan a tener una conexión en la parte cerebral, en la parte de las dendritas, que van creando que pueda salir de estos bucles, pues está comprobado, ¿no? Ya hay estudios que comprueban que sí hay una ayuda de estas medicinas ancestrales o de estas medicinas de poder. Pero eso no significa que sea el camino o el único o los únicos caminos o métodos que existen. Es por eso que cada cosmovisión que se vaya viviendo en diferente época te va a ir allegando de eso que se va a quedar contigo y que va a perdurar a través de las generaciones. Como ejemplo, ¿no? Aquí anoté un ejemplo. En la época de los vikingos o alguien que nace en la India y en la actualidad, por esta vida, por este tipo de vida que se tiene y por estos valores, pues se rige cada uno de diferente manera, ¿no? Por ejemplo, podemos tener como esta pequeña idea de que una persona que se desarrolló en esa época de los vikingos, pues a lo mejor no era nada espiritual. O por qué no, a lo mejor sí, ¿no? Que tenían este tipo de conversaciones con el viento, con la luna, con la tierra, con el sol, que de ahí provienen las runas. Pero esa es la cosmovisión de esa época. Ahora en nuestro país, en nuestro México o en Mesoamérica, ¿no? Digámoslo así, en Mesoamérica. Lo que antes se vivía como esta cosmovisión de los 4 elementos, ¿no? De este tributo, de este culto que se rendía a la naturaleza, a la Pachamama, que era la que nos sigue proveyendo de todo esto que hoy en día consumimos. Solamente que ahora somos unos inútiles porque nosotros no sabemos cómo obtenerlo directamente de la tierra, ¿no? Antes, pues yo recuerdo que mis abuelos iban a raspar los magueyes para sacar el pulque. Se iban a quitarle la parte que tiene el maguey, que es una telita de donde se sacaba una especie de hoja para poder hacer los michiotes con los nopales, ¿no? Que inclusive el nopal tiene propiedades curativas. Ahora en estas nuevas enfermedades de este siglo, ¿no? Que es, por ejemplo, la diabetes, algo que es muy, muy común y muy frecuente, ¿no? Las enfermedades mentales que, pues como les decía, con los niños santos, pero en una buena administración se podía tener visiblemente, se podía saber que había una mejoría o una mejora. Y el pulque, ¿qué les digo del pulque? Que pues, esas bebidas de nuestros ancestros, ¿no? Pero bueno, eso es en lo material, en lo material. Pero ahora en lo que realmente somos, en estos 4 elementos que nosotros, en los que realmente estamos constituidos, en el aire, el agua, el viento y la tierra, el fuego. El fuego es el principal elemento que nos compone a nosotras, a nosotros, a todo ser vivo. Y bueno, de ahí podemos mencionar muchísimos, ¿no? Huitzilopochtli, Tlaloc, Coatlicue, Tezcatlipoca y un sinfín de dioses de nuestros ancestros o de nuestros tiempos, de la época prehispánica, en que pues quedó pues de alguna manera sepultada, oculta, destruida, y que pues en la actualidad ya no nos damos a la tarea de ir más allá. Realmente mi experiencia
como lo he comentado varias veces, es que por la trascendencia de mi nene me he querido ir adentrando cada vez más y más a esto. Pero no basta solamente con adentrarnos, yo creo que también habríamos de hacer ahí un pequeño ejercicio de conciencia, de saber de qué manera nos entrelazamos con la naturaleza. Estaba buscando un poco más de bibliografía para poderles comentar a ustedes, ¿no? Sobre algo más al respecto de este tema. Y encontré a una señora que habla de uno de estos rituales que se hacen en la cultura tolteca, y habla de la recapitulación tolteca, ¿no? Y esta recapitulación tolteca es abordada en un libro de este señor Castaneda. Y hoy en día no tenemos un límite en tener acceso a la información, lo cual es una ventaja. La desventaja es que todo el tiempo estamos siendo bombardeados por la sobreestimulación, no solamente en las redes sociales, en las plataformas, ¿no? En todo lo digital. Ahora pues estamos acostumbrados a que todo es inmediato y que lo tenemos al alcance de un botón. Entonces, por eso les comentaba que pues me gustaría saber qué opinan cada una de ustedes de este tema y cuál sería como la importancia que le pudieran dar al tema de la cosmovisión. Para pues cerrar mi comentario, que ustedes puedan también abrir el micrófono, pues nada más cerraría diciéndoles, bueno, estos libros es de Florinda Donner, El arte de ensoñar, El arte de ensoñar, la recapitulación y las enseñanzas de Don Juan. Estos libros, si ustedes los googlean, están ahí en PDF, en el internet. Y hay una persona, por ejemplo, que habla muy franca, muy bronca, así como a lo mejor, pues yo me identifico con la ideología, ¿no? De nosotros, de los mexicanos, de los mexicas. Ella se refiere como los guerreros. Y un guerrero está dispuesto a ir más allá. Ella se llama Maribi de Teresa, y entonces pues ahí está una bibliografía. Ir más allá de la cosmovisión es como incorporar en nuestra vida aspectos que sabemos que son propios del ser, sin importar la religión, sin importar la zona geográfica, sin importar aspectos culturales o también esta parte económica, que también cambia, ¿no? Cambia la cosmovisión que cada uno tenga y a lo cual pueda acceder. Pero todas las diferentes cosmovisiones que existen coinciden en algo que creo que ustedes ya han ido descubriendo y que seguimos descubriendo, o sea, que apenas estamos iniciando en este descubrimiento, que es el autoconocimiento, el silenciar la mente, sí, aprender a silenciar la mente, porque pues es algo que nos saca de todo provecho, de todo lo positivo. Muchas veces, ya lo hemos comentado varias veces, que hay hasta 6,000, 60,000 pensamientos en un día, ¿no? Entonces, es demasiado para nosotros poder soportar todo esto. La cosmovisión de casi todas las culturas es que somos energía en un mismo universo. Claro que el cosmos es infinito, ¿no? Pero aquí en todas las culturas, la oriental, la occidental, la chamánica, la de Buda, de las religiones judio-cristianas, coincidimos en eso. Y en que también estos son arquetipos que se van recogiendo de la conciencia colectiva. Y a través de estos arquetipos podemos llegar a la misma conclusión, que todos tenemos pues estamos constituidos en estos seres que vamos más allá de la materia y que tenemos conexión pues con la tierra y que todo, absolutamente todo tiene energía. Y pues bueno, sería eso mi participación, y pues a mí me gustaría ir saliendo un poco más aunque sea de forma mínima, porque sé que los tiempos hoy en día así lo requieren, así lo pide,
al menos de este lado del mundo en donde yo estoy, pero sí contribuir en algo, de alguna pequeña manera con la tierra, no sé, ¿no? O sea, hay muchísimas cuestiones que podríamos ir comenzando a realizar y pues eso, dejar como ese legado en las demás generaciones, porque pues también ahí viene esta parte de evolución que nos han dado nuestros hijos, este regalo de ir un poquito más allá de esta parte muy material. Entonces le cedo el micrófono a alguna de mis compañeritas que quieran exponer algo sobre la cosmovisión que ustedes han ido de alguna manera eh, teniendo como... Viendo o experiencias, Mari. Gracias, Mari, pero gracias por tu aporte. Y yo de lo que me llegó, más que nada, Mari me compartió bastante información sobre la cosmovisión y llegué a la conclusión que es algo que todas hemos experimentado a través de los procesos que pues hemos pasado a través de nuestros hijos. Y una de las que me llegó la atención a llamar es que la cosmovisión espiritual es la manera en que una persona comprende la vida desde el espíritu, la energía, la conciencia y la conexión con algo más grande que ella misma. No se basa únicamente en lo material o en lo que se puede ver, sino también en aquello que se puede sentir, intuir y se vive interiormente, que es lo que a nosotros como madres pues nos ha pasado. No sé si a ustedes les llegó a pasar que antes creíamos, no sabíamos ni qué era el ser, ¿verdad? Y creo que cada una de nosotras nos dimos a la tarea de entender qué es el ser. Con toda esta información que Mari me mandó, pues yo me di a la tarea y me di cuenta que cuando uno no nos damos cuenta de lo que somos como el verdadero ser, esa chispa divina que todos somos, pues sufrimos, ¿verdad? Vemos incluso la muerte, la vemos de una manera muy catastrófica, ¿verdad? Cuando nosotros nos damos cuenta que el ser es amor, es compasión, es una expansión donde pues ya no existe ese ego que nosotros tenemos aquí, que nosotros creo que como madres pues estamos trabajando en estarlo integrando en el día a día. Son las experiencias diferentes de que cada cultura tiene. En este estudio que tuve poquito con Mari, me di cuenta que cualquier cultura, así sea el chamanismo o a veces hasta gente que ha tratado de consumir hierbas, es porque quieren llegar a un estado muy elevado, ¿verdad? Incluso nosotros aquí en los viajes, por eso lo hemos hecho. Y que se me cortó, chicas. Ahora ya te escuchamos otra vez. Perdón, que me entró una llamada. Lo que les digo que en este estado de cosmovisión que uno quiere adentrarse más, pues nos cuestionamos quiénes somos, qué es la muerte, por qué estamos aquí, por qué nos ha pasado todo esto. Y a través de cada cultura, creo que todos los que estamos aquí encarnados, pues hemos llegado a hacernos esas preguntas. Creo que por ahí va, chicas. No sé si alguien tenga alguna idea de lo que se trata de explicar acerca de este tema que tiene mucho que abordar. No sé si alguien quiera participar. Les doy la palabra, chicas. Bueno, y si no, bueno, puedes proseguir, Mari, y luego yo les sigo.
No, yo creo que no se trata de estar aquí sentadas nada más, sin tener una participación y creo que este grupo es una comunidad. Estamos hablando justamente de estos temas. Entonces, por favor, tomen la iniciativa y también retroalimenten, pues, esta parte en la que Raquel y en este momento su servidora, pues, estamos aquí para poder hacer un debate, para poder ampliar nuestras ideas y creo que sería como algo también de un poquito de esa empatía y Dinámico, esa dinámico. empatía por los demás. Mari, buenas noches. ¿Se nos fue Mari? No. No te ¿Qué? escuchamos, Aquí estoy. Sandrita, Buenas te noches. escuchamos. Buenas noches. ¿Me oyen? Sí, te escuchamos, Sí. Oh. Sandrita, te escuchamos, te damos la palabra. No, bueno, yo lo que quiero es que me den un ejemplo. Mari, dame un ejemplo de lo que estaban hablando porque eh, se me fue el horario. Estoy perdida del horario. Sí entré cuando estabas hablando de que hay que estar más espiritual para poder sentir, ¿verdad? Sí, Sanita, bueno, básicamente aquí la idea es que integremos más en una conciencia más que no solamente nos lleva de la parte espiritual, sino que la cosmovisión engloba varios aspectos. Las partes de filosofía, de ciencia, de artes, de literatura, todo engloba en una cosmovisión. Obviamente, totalmente la principal para mí es la espiritualidad que va de la mano con todas las demás y que también esta cosmovisión se va a explicar de acuerdo al funcionamiento del mundo que tú, Sandra, conociste, que Raquel conoció, que yo, Maribel, conocí. Por eso nosotros buscamos expandir un poco más nuestros horizontes y leemos un libro que nos hable del hinduismo, leemos un libro que nos hable del budismo, que nos hable de estas figuras que fueron revolucionarias, ¿no? Y entonces que nosotros podamos ampliar nuestra visión y podamos ahí ir tomando cosas que pues hoy en la actualidad desafortunadamente ya no están muy en uso. ¿Por qué? Porque pues ha venido este nuevo cambio de generación, cambio de siglo y ya estamos mucho más a lo tecnológico, a lo inmediato. Entonces sería como ir a remontarnos a esos tiempos remotos en donde, por ejemplo, en nuestra cultura azteca se hablaba tanto se habla tanto de la parte mala, ¿no? Como de los rituales sangrientos, pero bueno, esas son cosas como que tienen menos trascendencia. Para mí lo más trascendente sería ir a buscar un poco más de eso que a mí en este momento que yo me siento por ahí un poco perdida del camino, ¿no? Que yo quiero expandirme, que yo quiero crecer, o sea, que realmente estoy buscando un crecimiento y no dejarlo por ahí como con la patita cojita de un lado o del otro. Por ejemplo, ¿no? Estábamos buscando Raquel y yo cómo hablarles de la cosmovisión, ¿no? Y nos salió un ejemplo de la recapitulación tolteca. La recapitulación tolteca está explicado, como les dije, en este libro del señor Castaneda, y esta señora Maribe de Teresa, algo así, Maribe de Teresa, ella nos explica muy bien todo esto de cómo es la recapitulación tolteca y para qué se usa. Bueno, se habla de que nuestra energía se va quedando en todos los espacios en los que estamos y que esta energía es necesaria a veces recuperarla porque perdemos mucha energía en eventos que son muy traumáticos. Pero uno de estos eventos en los que se habla que es preciso recoger esa energía es en la parte sexual. Por cada pareja sexual que nosotras tuvimos, podemos ir a esa recapitulación, centrarnos en el silencio. La cultura tolteca, la mexica, la cultura maya, la cultura hinduista, los budistas, todos hablan de el silencio. Esa es la cosmovisión que lo liga. Esto lo liga. Entonces ahí tenemos como esa conciencia ya de que el silencio me va a llevar hacia adentro. Cuando yo ya esté en ese momento de silencio, de total silencio, de que a lo mejor me va a costar, porque así es el mundo de hoy, no escapar, ¿no? Porque escapo de mis pensamientos y me llevan a otro y a otro y a otro. Bueno, cuando logre estar en ese momento centrada,
Que sería la meditación, ¿verdad? Meditar. Ya sería habiendo hecho como una escritura de esto que quiero recapitular. Pero por eso les digo, es algo más profundo que a lo mejor en este momento no podríamos llegar como a lo más específico de lo que es la recapitulación tolteca, pero bueno, es para recapitular momentos. Se dice que la recapitulación tolteca no se realiza con los hijos, porque pues un hijo le puedes hasta quitar la vida, ¿no? En la cosmovisión chamánica se habla, por ejemplo, de la bifocación. De la bifocación es que esos chamanes que hoy en día, pues, por ejemplo, está de moda irte a los retiros espirituales y pagar una cantidad, una la nota para que te den una medicina ancestral. Bueno, esa medicina ancestral que te están dando es porque eres una persona que a veces no eres capaz de estar en muchos lados, o sea, como que tienes mucho ruido mental y esas medicinas te las dan para que te calles, te calmes, calles tus grillitos, calles a la loca de la cabeza y puedas poner atención, pero no es necesario que tomes estas medicinas ancestrales, tampoco es como de satanizarlo. O, por ejemplo, como ahora que nos hemos adentrado un poco más en el estudio de la magia, de la psicomagia, bueno, todas las culturas se centran en que todos podemos hacer esa magia, pero ¿cuál es esa magia? Se trata de mi energía, de recuperar mi energía, no de crear un unicornio de colores, ¿verdad? A eso va un poquito más el tema. Gracias. Gracias, Mari. Y un poquito más te explico, Sandrita. Y si alguien quiere compartirnos algo, pues adelante. Como dice mi compañera, cualquier cultura, cualquier ritual que tú hagas te va a llevar a lo mismo y es en busca de lo mismo, que es el ser, ¿verdad? Hasta las religiones nos llevan a cuestionarnos lo que somos, ¿verdad? Cuando entendemos que el ser es la parte divina del universo, esa chispa divina que todos somos, esa parte donde no existe el ego, pues es como se trabaja más, ¿no? Siento que a veces hasta el dolor, lo que por ejemplo nosotros como madres hemos pasado, cuando nos damos a la tarea de integrar eso, de saber lo que en verdad somos, pues creo que este caminar es menos doloroso. Así lo quiero yo entender. También lo que yo entendí a través de la cosmovisión, que a veces lo que no vemos, pues no lo damos como, por ejemplo, lo que aprendemos a través de la meditación, ¿verdad? Es estar en silencio, en un estado meditativo y todo lo que nos va llegando, pues esa es una información que viene a través de la energía, que viene a través de, pues hasta de nuestros hijos, de nuestros ancestros. También se dice que en diferentes culturas, pues el karma no se ve como castigo, ¿verdad? También lo hemos entendido aquí. También se habla de la reencarnación, que le hemos hablado también directamente aquí nosotras. Hay muchas enseñanzas que nosotros hemos, a lo largo de este recorrido, pues hemos entendido, ¿no? Y no sé, chicas, si tal vez no nos demos a explicar, ¿verdad? Pero todas, como les digo, a mí de antemano a mí me gustaría que alguna de ustedes, si se ha preguntado quiénes somos y por qué nos ha pasado esto. Aquí como mamás, o sea, se las hablo directamente. Si se han dado a preguntar a la tarea, ¿qué es el ser para ustedes? Porque yo me he preguntado, incluso yo a Maribel le hago muchas preguntas, aquí a mamitas les pregunto, ¿no? ¿Qué es el ser para ustedes? Porque si nos damos cuenta qué es el ser, nos damos a la tarea de investigar, de buscar, te da la hambre, ¿no? Porque tenemos esas sensaciones a veces. Quiero hablarles de esta experiencia que tuve con Maribel ahorita, en estos días pasados. Pasé por un momento muy desagradable de un trámite que estoy haciendo. Y cuando yo llegué a esa oficina, Maribel me había mandado una foto de cómo íbamos a presentar el tema, ¿verdad? En el fondo del tema, perdón, en el fondo se ven los colores. Yo para nada sabía de qué lo que se trata, ¿verdad? Y entro a esa oficina, fue para el FBI,
Aquí me mandaron como si fuera una criminal, me mandaron a una oficina así. Estoy en trámites de migración y me mandaron así, ¿verdad? Y entro y me sorprendió tanto ver ese fondo en un escritorio, el mismo que Maribel me había mandado, claro que sin la foto de su hijo. Ya que estaba ahí, le pregunto a la gente y le digo que qué bonito fondo tienes ahí, le digo, ¿qué significa? Y luego empiezo a ver mucha numerología, ¿no? Dije, pues, ¿cómo que un agente del FBI tiene eso? Y me dice, es la flor de la vida y todo eso, dice, es numerología, ¿verdad? Y yo me quedé así. Pues total, ¿no? Ya yo empecé a explicarle, pues, por qué había llegado hasta este conocimiento. Le digo, pues yo sé un poco de esto, de la numerología y esto. Cuando ya terminé mi proceso, me abrazó y me dijo, cuando tú te des cuenta del ser, cuando estés en la quietud, en la meditación, tú solita vas a ir recibiendo todo de eso, pero para eso te tienes que estar, pues orientando para todo eso, ¿verdad? Entonces, para mí, yo le dije a Maribel, me quedé asombrada, Mari, que esa persona me dijo, por eso salió el tema que ahorita Mari está compartiéndonos, de cómo vamos recapturando la energía que vamos dejando por el paso desde que nacemos, ¿verdad? Ella acaba de explicar que no es bueno hacérsela a los hijos, ¿verdad? Parece que son menores de 18 años, ¿verdad, Mari? Que no podemos hacer recapturar la energía de todo lo que nos ha pasado, ¿verdad? En el transcurso y principalmente con las personas que tú has tenido, pues se puede decir acto sexual, si se oye así, ¿verdad? Que ya nos fuimos del tema, pero yo digo que cuando uno está queriendo conectar con niveles más elevados, pues a veces hasta te llegan información de otro lado. Yo lo quise ver así. Y total, chicas, este agente me dijo que estudiaba el Kabbalah. También le dije a Mari, es interesante cómo él me dijo que estudiaba la Cábala. Aquí muchas mamitas también saben de eso. Y con eso que estamos hablando es, pues, darnos a la tarea, que hay muchas maneras de cómo nosotros pues, nos vamos dando cuenta de lo que somos. O sea, es irnos buscando nuestro ser interior, lo de hasta dónde podemos, yo, en ejemplo, yo no podía meditar, yo no podía cerrar mis ojos y estar pensando en nada porque tenía un montón de, que las cuentas, que el teléfono, que lo que hay que hacer mañana, y todo lo que uno se pone en la cabeza, que qué voy a cocinar cuando ya acababa de comer, pero qué voy a cocinar mañana. Entonces, nunca mi cabeza, mi mente estaba en tranquilidad. Y después de Cristian, y siempre lo quise hacer, pero nunca pude, nunca. Pero el deseo de encontrarme en ese otro universo con mi Cristian, aprendí de 5 en 5, iba aprendiendo hasta que ahora prácticamente simplemente cierro los ojos y ya estoy en otro lugar. Es como irse uno conociendo y teniendo la seguridad, no miedo. No hay miedo, no pasa nada. Que uno pruebe un hongos o ayahuasca, porque sí, es una manera más rápida de llegar tal vez a donde uno debe llegar. Se puede hacer al natural, pero con eso también se puede ayudar uno, ¿verdad? Sí, así es. ¿No? Ya que Maribel nos insta a hablar, lo haré. por cariño y respeto a las personas que se preparan, ¿cierto? Por supuesto. Bueno, mi nombre es Irene, para las que no me conocen. Y quisiera decir que esto como visión es la mirada que uno tiene con respecto al mundo, ya sea físico y más allá del físico. Es cuando uno se hace cuestionamientos, ¿cierto? Y esto está basado en las creencias, en la cultura, en valores y conceptos, o sea, lo que uno piensa con respecto a lo que se te va presentando en la vida. Entonces uno se llena de muchos conceptos y a veces
erróneos también, ¿cierto? Entonces, es como el filtro que uno tiene un filtro. Y esta mirada, esta visión, ¿cierto? Cosmovisión más allá de la Tierra, el mismo cosmos lo dice. Entonces, esta mirada a veces te puede jugar a favor y en contra. Y ahí es donde en realidad hay que guardar silencio para ver mucho más allá, para poder interpretar en forma correcta. Porque si ustedes se dan cuenta, esto tiene que ver, ya, dijimos con la cultura, con una forma de percibir el mundo, e inclusive se relaciona con una época. Pero si ustedes se dan cuenta, y esto es lo que nos ayuda mucho, estar en estos grupos de apoyo, acá somos de distintos países, inclusive de distintas razas, distintas creencias, pero ¿qué nos hace avanzar, según mi visión? ¿Sabes qué? Yo creo que es tener respeto, cariño, amor por otros, muchas veces, aunque no tengamos visiones similares, respetarnos, avanzar en silencio, y porque a veces uno cambia de ideas también. Entonces, ¿sabes qué? En definitiva, lo que yo quiero expresar en este momento es que para mí una de las cosas más importantes de este mundo es el amor, el cariño, ¿cierto? Entre nosotros y la vida, entre nosotros y las personas, entre nosotros y a quienes podamos de alguna forma poder tocar su vida y quizás cambiarla. Pero yo creo que la base de todo esto es el respeto y la posibilidad de cambiar lo que pensamos y cómo vemos la vida. Porque eso es amplitud de conciencia. Cuando uno habla de ampliar la conciencia, estamos hablando de cambio de visión, Y yo me voy a parar en algo que tengo ganas de expresarlo. Me imagino que no lo conocen o algunos lo conocen, pero se llama Maestro Kuthumi. Maestro Kuthumi es uno de los maestros ascendidos. Y tú que hablas de los rayos, Raque, de los colores, él es del rayo dorado. Él es el Cristo de la Tierra. Se le llama el instructor del mundo. ¿Y sabes lo que él hace? Une las distintas visiones. Él se hace cargo de todas las religiones de la raza humana. Y al final todas llegan a Dios. En el fondo lo que yo quiero transmitir, que no importa la visión que podamos tener, lo importante es no juzgar en base a nuestros conceptos que pueden ser errados, en base a nuestras creencias, en base a nuestra cultura que puede ser distinta. En el fondo, ver el estado de conciencia de cada ser humano, ver el plan que le tocó vivir, que muchas veces no está acorde con nuestra visión, nuestra forma de pensar, de sentir, y podemos llegar a juzgar. En el fondo es hacernos uno con todos, porque cuando uno valora, respeta, tiene cariño, puede avanzar de mejor manera. Entonces ya se eliminan y se botan las barreras de idiosincrasias, de culturas, de miedos. Entonces uno acepta y ve al ser, ve al Cristo, ve a la persona no como lo que tiene, no como, no sé, su facha, su forma de vestir, de actuar. Es mucho más allá que eso. O sea, en el fondo ya no importa quién eres en esta tierra, importa tu ser, tu Cristo. Eso, gracias por el tema. Gracias, Irene. Creo que Jessie abrió el micrófono y se cruzó la llamada, la voz A ver, con hola, Sandrita. ¿me escuchan? Dale, Jessie.
Sí, dale, Jessy. A ver si... sí. Con Irene. ¿Me escuchan? Sí, Jessy, Sí. te escucho. Ah, ok, perfecto. Bueno, agradecer más que nada, ¿no? A Maribel y a Raquel, ni se diga, ¿no? Por el arduo trabajo los martes. De verdad que, muy, muy lindo tu trabajo, Raquel. Aprovechando. Más que nada, y para aterrizar, a mí me gustaría hacerle una pregunta a Maribel. En el sentido de todo lo expuesto el día de hoy, ¿cuál sería entonces el sentido de la vida? O sea, ¿cómo lo responderías? Todos tenemos como algo similar, vaya, pero me gustaría escucharnos algo así de que propio de ti. ¿Qué opinas acerca del sentido de la vida? Porque también acuérdense que en el tema viene y el sentido de la vida, y creo que no se ha aterrizado mucho en ello. Bueno, el sentido de la vida a estas alturas creo que va más allá de lo que yo quiero, ¿no? De lo que de forma humana era lo que yo quería y que ya no pudo ser. Entonces, el sentido de la vida es la vida misma. Es todo lo que justamente lo estábamos conversando hace algunos días con Sandrita y uno tanto lo pregunta, a veces uno dice, no, es que ya sé, o a veces piensas como me he alejado de entender o de comprender cuál es el sentido de la vida. Pero creo que no, o sea, creo que siempre está ahí. Como ya lo dijo Irene, ¿no? Es irnos reconociendo como ese ser inocente. Entiendo que para algunas personas pueda ser como un adoctrinamiento la forma en la que yo lo digo, ¿no? Pero bueno, hoy sí me considero que soy la santa y amada hija de Dios. A Dios ya no lo veo como ese ser castigador y vaya, o sea, ahora busco, el sentido también de mi vida es buscar esas respuestas que están en mi ser y vienen cuando yo me atrevo a vivir, cuando yo me atrevo a equivocarme, cuando yo me atrevo a caer y de nuevo otra vez voy a levantarme. También aún me doy cuenta de que otro sentido es ir dejando de lado el egoísmo. Ese que es muy fácil para nosotros, o para a veces nos es muy fácil decir, hablar del amor. Pero yo escuchaba a estos chamanes, a estas personas que aprendieron de Carlos Castaneda, y ella decía, ¿tú te enojas con tus vecinos? ¿Tú mandas allá lejos a alguien? Entonces, ¿cuál es el amor? ¿Tú ayudas cuando puedes ayudar? Entonces, ¿cuál es el amor? Entonces, ahí, en ese camino, en esa línea. Por eso quería abordar este tema de la cosmovisión, porque la cosmovisión realmente es saber si nos sentimos unidos y entrelazados al todo. Y en este caso, quien nos provee y que nos ha provisto de todo es la Tierra, es nuestro planeta, el universo, de este lado del mundo, ¿no? Aquí en México, Sandrita en Miami, Raquel en Houston, etcétera, en Chile, Irene, tú en Chihuahua, Jessy, no sé, pero podemos tener una mirada un poco diferente, pero hacia eso va. Y el sentido del sentido de la vida, el sentido desde este tema que estamos abordando también es descubrirme, o sea, es ir a este autodescubrimiento, a este despertar de conciencia que se va dando paulatinamente, porque no es como nosotros veíamos, bueno, yo antes tenía un concepto diferente, ¿no? Y hoy en día me encanta ver lo que habla el hinduista, lo que habla el budista, lo que habla el chamán, lo que habla la bruja, lo que habla el mago, lo que habla Krishnamurti, o sea, infinidad del Maestro Jesús que podemos hablar, ¿no? Como otras
personas que le pueden llamar la fuente. Claro, es que todo tiene diferente nombre porque es de acuerdo a tu concepción, a lo que tú percibes. Pero ahí está lo importante, que podamos ir moviendo nuestra percepción para poder entender que sí, o sea, que el sentido a veces es no ir tanto como queriendo darle sentido a todo, porque entonces cuando queremos hacer eso, nos vamos a la mierda y ahí ya nos quedamos atoradas. Entonces a veces no hay sentido. Y ese es el sentido. Entender que hoy tal vez no hay sentido, pero mañana tengo esta chispa divina que, como dijo Raquel, esta chispa divina que en mí refulge y me hace ir a mi ser crístico y me hace dar más para mí principalmente, ¿no? Al hacer yo eso, pues puedo ser un ser menos egoísta, o lo intento hacer, porque todavía no llego ahí. O sea, realmente esto es el principio, es un hilito, ¿no? Que apenas el 23 de mayo se cumplen 4 años de que mi hijo me abrió un poco el velo, ¿no? Para ir en búsqueda de algo más grande, que tú, que yo, que todos, y que bueno, vaya, en eso estamos, en ese ir y venir, ir y venir, ir y venir. Creo que el sentido no es nada más que vivirlo y que uno intentarlo. No importa cuántas veces sea necesario, siempre querer intentarlo. Hola, buenas tardes. Pues a mí me gustaría, recapitulando lo que se ha platicado, compartirles lo que yo pienso. Y yo pienso pues que todos los caminos nos llevan hacia el mismo destino, que es encontrar a Dios. ¿Y dónde habita Dios? En nosotros, no fuera, no buscar fuera, sino ya lo tenemos, ya somos parte de Él. Yo les platico mi experiencia. Yo estuve en las enseñanzas de los maestros ascendidos. Ahí pues decíamos mantras con cierta cadencia para elevar vibración. Y la finalidad, ¿cuál era? Tener paz, encontrarme a mí mismo. Estuve yendo a la casa Tíbet, ahí hacíamos meditación y la finalidad era la misma. Cuando mi hijo enfermó, lo llevé con un chamán aquí en Sonora. Es un pueblo seri que está a la orilla del mar, se llama Punta Chueca. Y el señor que hizo una serie de cánticos y me di cuenta que finalmente todo es exactamente lo mismo visto desde diferente perspectiva, pero todo es a base de sonidos que hacen que haya cierta vibración. ¿Y qué pasa con eso? Que nos conectamos con nuestro ser, ¿sí? Entonces yo pienso que la finalidad de todo esto, visto desde los diferentes ángulos, desde las diferentes culturas, nos conducen a lo mismo, que es encontrar a Dios. ¿Y dónde lo vamos a encontrar? Dentro de nosotros. Eso creo yo. ¿Y el sentido de la vida cuál es? Pues experimentar las vivencias que tenemos. Todas, la tristeza, la ira, el enojo, la buenaventuranza, todas y cada una forman parte de lo que venimos a experimentar, porque Dios se experimenta a través de nosotros. Entonces yo creo que así lo podría yo resumir. Ese es mi muy particular punto de vista. Muy lindo, Ros. Sí, yo también coincido en eso, en que pues estamos aquí para vivir la experiencia, y a veces era con lo que les mencionaba, ¿no? Que el sobrepensar es algo muy característico de nosotros. Por eso pues también es tan importante que tengamos este autoconocimiento, que vayamos, y que no es lineal, no es estático. O sea, hay momentos en donde de tanta información necesitas parar y detenerte un momento para ir adentro, para ir a ese silencio que te da muchísimas más respuestas a veces, ¿no? Y que ya lo sabemos todas aquí, es algo que vibra,
que vibra, que todo tiene energía, que nosotros somos esa energía misma y que te da esa sensación de certeza, te da esa sensación de paz. Y ahí está. Gracias, chicas. Se me cortó, me sacó el chat, no sé si... Pero Ros, gracias por tu participación y lo que alcancé a agarrar. Sí, todos los caminos te llevan a lo mismo. Todos vamos por un mismo sentido, por un mismo, como les dije al principio, cuando nos damos cuenta de lo que es el ser, pues siento que vibramos más alto, chicas, y entendemos que de antemano, pues todo este camino ha sido por un mayor bien. No sé si alguien más quiera participar, chicas, nos quieran dar su aporte, que para nosotros, cada una es importante, ¿no? Entender que la cosmovisión para unos puede ser de una manera y como para otros de otra manera. También a Irene decirle que tiene toda la razón en decirnos que pues no importa que, gracias por tu aportación, por decirnos que no importa en lo que creamos, el amor es la fuerza que nos une, el amor es lo que nos tiene aquí como madres, ¿verdad? Sentadas y pues a veces yo creo que entramos a una charla y decir, espero más. A veces siento eso, que como mamás quiero algo más, pero el tan solo sentarte y a ponerte a pensar, estoy haciendo mi camino correctamente, estoy conectando conmigo misma, que ya no lo tengo que buscar en ningún lado, creo que vamos por el camino correcto. Y chicas, no sé si alguien más quiere aportarnos o qué tema les gustaría que pudiéramos abordar dentro del grupo, chicas. Sí, a mí nada más por último me gustaría comentar que también esa parte de esa expansión, pues también es como compartir, ¿no? Compartir un poquito más y para eso son estos grupos, para que haya una interacción, de alguna manera, un diálogo, no un monólogo, sino que haya un diálogo entre todas. En este caso, Ros, Irene, Jessie, ¿no? Para su duda que tenía, pues gracias por Sandrita por abrir su micrófono. Y eso también es parte de lo que nosotros tenemos que ahí irnos haciendo esos cuestionamientos, ¿no? En dónde voy dando más. Creo que aquí será un esfuerzo entre todas, entre las mamitas que hacen los viajes, que no es como tal una meditación en sí misma, es una forma de conectar con ese otro plano dimensional a través de la relajación, después de la meditación, la llave tonal, la relajación y la meditación, ¿no? Entonces, eso también, que nosotros nos preguntemos dentro de nuestra nueva cosmovisión que se ha ido tejiendo poco a poco, cómo vamos dándonos al mundo, cómo vamos dándonos con nuestros hermanos, cómo vamos dándonos con los que a veces no nos caen tan bien, los que para nosotros, como dijo Irene, a veces que juzgamos, cómo podemos ir haciendo para ir cambiando eso, para que podamos ir en una verdadera evolución. Y también con la tierra, ¿no? O sea, ¿qué podemos hacer? Un poquito más de nosotros, no nada más tomar y tomar, sino que voy a devolver. Y ya nada más, con eso cierro. Gracias. Gracias, Mari. Y pues encontrar el sentido a todo esto que estamos aquí, chicas. Creo que de eso se trata, encontrar un sentido a nuestra nueva vida y la conexión con algo más grande que nos rige. Pues, chicas, no sé si les interese algún tema o si alguna mamita quiera participar para la siguiente semana. A mí me encantaría que nos dieran una retroalimentación. Esto es algo que creo que nos nutre a todas como mamás, no simplemente las que abrimos cámara, creo que para todas es bueno.
Hoy estaba compartiendo con Chechi, le dije que en un día de ayer tuve el agrado que me recibió Jessie, me recibió la señora Irene y éramos tres mamás. Recuerdo que no podía dar una palabra, no podía expresar lo que sentía. No tenía ese enfoque de lo que era la muerte, no tenía ese enfoque de lo que ahorita la compañera Maribel nos está aportando, ¿no? Que tantas religiones, tantos rituales nos llevaron a lo mismo, porque yo al principio, créanme, yo quería tomar eso que dicen que la ayahuasca, que los hongos no sé qué, todo eso quería hacer. Gracias a Dios encontré este grupo que fue a través de las meditaciones, siento que también es algo de la parte de la cosmovisión, que recibí energía de mi hijo y que también recibí mensajes, ¿no? Que no nomás fue de Miguelito. Y pues chicas, yo no me quiero sonar como una perica, pero también me gustaría que pues también escucharlas a ustedes y si no, pues para irnos despidiendo. Así rapidito, antes de irnos. A mí me gustaría compartir en relación a lo que dice la Raque. Este, en un principio también hice algo de ritual chamánico, por así decirlo. No estaba en ningún grupo todavía, pero yo quería encontrar a mi hijo. No tenía, yo creo, ni el mes de haber trascendido. No, sí tenía el mes. No recuerdo exactamente, la verdad, las fechas ya, gracias a Dios, se me olvidan. Este, y digo gracias a Dios porque como que a veces son un arma de dos filos, ¿no? Estarte acordando de fechas. A veces no ayudan tanto. Pero bueno, el caso es que pasó. En un principio también tuve contacto con un chamán, que yo creo también que es parte, ¿no? De esa búsqueda de la madre. Las mamás, las personas buscadoras, no digo, no voy a decir en general, porque hay mamás que no lo hacen, ¿no? Yo conozco algunas que no, que le trascendieron hijos y no hicieron ninguna búsqueda, se quedaron ahí, estancadas quizás en el dolor, no lo sé, pero ahí está. Yo no, yo quise buscar. Y eso fue lo primero que hice, les comparto con cariño a ustedes. eh, un ritual que si bien es cierto, en un principio tenía como miedo y a la vez no, porque me dijeron vas a vivir tu propia muerte con esta sustancia y era para alterar mi estado de conciencia. Precisamente es lo que dice Maribel, son sustancias que te da la madre tierra, pues, naturales, y que bueno, yo hice uso, ¿por qué no decirlo? De una de ellas, es el bufo alvarius, precisamente con un chamán también de donde comentó la Rose, porque soy de acá del rumbo de donde ella vive, y en Sonora, es decir, no Chihuahua, Mari, de Sonora. Y y la verdad lo que viví en esa experiencia, yo creo, siento que fue como esa patadita de la suerte que te dan, ¿no? Cuando quieres hacer algo por primera o hiciste algo por primera vez. Esa patadita que te impulsa, ¿no? A seguir, a no continuar con esas cosas, porque no continué, sinceramente, hay más cosas, hay esos hongos de los que hablaban, hay ayahuasca, hay no sé qué tantas cosas que no, la verdad no fueron necesarias en mi caso, ya que encontré este grupo, ¿verdad? Y me di cuenta que aquí lo podía lograr, aquello que pude alcanzar con esa sustancia, no se compara, porque no estás consciente, no estás siendo consciente humanamente hablando, pero álmicamente hablando eres totalmente consciente. Así que es
es un poco complicado, eh, si no has vivido la experiencia, explicarla, pero muy linda, y a la vez yo dije, no vuelvo a hacer esto. O sea, en un primer momento. Después agradezco infinitamente, porque ahorita yo te puedo decir que fue lo más hermoso que pude haber vivido, que mi hijo me regaló. El hablar, y ni siquiera lo vi, ¿eh? O sea, yo iba porque quería ver a mi hijo, físicamente lo quería ver, y ahí no fue que lo vi, ahí no lo vi, pero lo vi todo, o sea, sin ver, vi todo. Es un poquito complicado, pero sí, quería comentarles esto antes de irnos, que a lo mejor eh, depende también, es cierto, de la cultura. cada, Cada persona tiene su bagaje, ¿no? Cultural, su contexto, y muy arraigado a veces ayuda, a veces no tanto, pero en mi caso yo he sentido que esas capas de la cebolla que van despegándose de mí es el sentido de mi vida, o sea, ir quitando esas capas que no me sirven, no me van sirviendo, las voy quitando, y me quedo con lo que resuena, y trato de buscar ese amor que soy yo misma, ¿no? Eh, no diría tanto de buscarlo, sino vivirlo más que nada. Entonces, el hecho de que si ustedes van, yo recuerdo una experiencia así rapidito, lo voy a platicar, que Irene, tengo la fortuna de conocerla físicamente, y recuerdo que en un paseo que hicimos en una parcela que tiene ella abrazaba un árbol. Yo no tenía esa visión, no tenía esa costumbre, pero para nada. Y verla que abrazó el árbol y se sentía plena. Ahora yo lo he hecho, ¿eh? No siempre, pero lo he hecho, y me siento, el árbol te da energía, o sea, todo es energía, y te transmite ese amor que a veces estamos necesitando sin saberlo incluso. O tú le transmites amor a esa planta también, porque no. Ahora hablo con las plantas. Antes diría no sé, es de locos, pero no, nada que ver. Es decirles eso, el abrazar un árbol te da mucha energía positiva siempre. Así lo he vivido y experienciado. Me trajo mucho, recién me acuerdo, ¿no? De eso, que por ello es que empecé a abrazar árboles, porque vi a Irene, yo no lo había visto, ¿no? Y me sentí como, wow, dije, o sea, sentía en su risa, en su rostro, ese amor que se transmitían ambos, ¿ves? Entonces, eso quería comentarles, chicas, y agradecerles. Gracias, Maribel, por tu respuesta. Gracias a Rose también por compartir el sentido de la vida, que si bien es cierto, sí, concuerdo también con ustedes. Gracias. Ya sabes que yo quisiera comentar algo cerrando. Gracias, Jessy, por acordarte de eso, amiga hermosa, te quiero tanto. Oye, ¿sabes qué quisiera decir? Que me alegro tanto que esto quede grabado, pero más que nada por cada uno de ustedes que participa. Y ahí me hago eco de lo que dice la Raque. Desen el ánimo de participar, de investigar, de dar un tema. Porque cuando uno transmite algo, trata de transmitir desde su visión un tema, qué manera de aprender. Ese tema se hace parte de ti. Tratas de buscar ejemplos, de ver lo que te ha sucedido con respecto a aquello. Entonces es muy enriquecedor para uno mismo. Y lo otro es que formas parte de esta familia. Empezamos a conocerte, por ejemplo, la Sandrita, que dio un tema. O sea, ya la conocemos, ya es parte de nosotros. Ya seguramente vamos a hacer un curso de guía luego. Va a estar invitada ella y otras personas que antes no conocíamos y que hoy se integran. Entonces es muy importante que se den ese tiempito.
quizás también es importante para dejarnos de lado con respecto al dolor y decir, hijo, ¿sabes que yo voy a transmitir esto por ti y por mí? Hoy trabajo por ambos. Tú me vas a dar la sabiduría. Y quisiera terminar con eso, con lo que comencé. Qué bueno que esto está grabado. Quiero que lo vuelvan a escuchar, sus aportes, su crecimiento interno. Escucharlas con esa corolario, resumen, entendimiento de vida. Es maravilloso. O sea, realmente son seres muy grandes. Me refiero a las mamitas que hemos perdido físicamente un hijo, cómo se nos remueve en la vida, cómo cambia la vida. Y cuando uno mira hacia atrás, yo diría que de una u otra forma cambia para un mayor entendimiento, sí, una expansión de conciencia. Ver a la Raque, ver a Maribel, cómo exponen desde lo más profundo la Rose, las conclusiones, la Jessie, no sé, todo lo que participa, la Sandrita también, pero qué manera de sacar lo mejor de uno, el entendimiento, una verdad profunda, así que sí, hay que dejarse de lado, hay que prestar ese servicio a la vida, de una u otra forma. Así que eso, gracias por todo lo que haces, Raquel. Gracias, Irene. Gracias, Irene. Y de antemano creo que he encontrado un sentido que ya no me digo si lo hago bien, hasta eso estoy aprendiendo. Creo que lo estoy haciendo bien. Mis limitaciones las estoy tratando de transformar porque eso quiero decirles que también gracias a todas ustedes, uno se da la tarea de darnos cuenta de lo que somos, de ese ser potente, de ese ser que se puede. Yo como les digo, si yo hablo si hubiera cómo entré, cómo hablaba, cómo me cuestionaba tanto la vida, llegué a entender que lo podía encontrar en la quietud. Ese mensaje que me dijo ese agente esta vez, que me dijo en la quietud, en la paz y en la meditación, vas a encontrar las respuestas que estás buscando. Y créanme que las encontré a través de los grupos, de los viajes a la luz. Y una vez en un grupo también que encontré, pues por gracia de Dios, ese compartir de alguien que dijo, yo hice una meditación habló del viaje de la mariposa. Entonces digo, de una cosa te lleva a otra. Esta charla a mí me trajo crecimiento que de aquí, mamitas, se van a dar a la tarea de cualquier cultura, cualquier religión, cualquier cosa que ustedes quieran encontrar respuestas, la van a encontrar en la quietud. Somos el ser, somos la chispa divina que todos traemos dentro y que nuestros hijos siempre nos acompañan. De antemano, chicas, gracias, y yo espero pues que también haya más participación y que quieran participar todas, chicas. Las quiero mucho y les envío un fuerte abrazo. Voy a detener la grabación, chicas. Muchas gracias, Raquel. Muchas gracias, Mari.